Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entrenos Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. Hoy, lunes 27 de la primera semana de Cuaresma. de la primera semana de Cuaresma. Impresionante cómo ha pasado el tiempo. Y bueno, ya mañana se nos acaba el mes de febrero. Qué rápido ha pasado el mes. Y ayer tuvimos muy bonito el rito de elección sí, con el obispo, Los de elegidos. elección de todos los catecúmenos que van a recibir los sacramentos en la Semana Santa, en la y Villa fíjate que es muy Pascual. bonito porque en todas las iglesias se dio lo mismo. Las de aquí de las diócesis. Sí. Que el sacerdote pues envía El sacerdote los envió y luego a que vean a que encontrarse vean con el obispo. Y sí. luego en la tarde en San John Vianney se reunieron con el obispo y el obispo los eligió para recibir los sacramentos. Pero era impresionante porque esa iglesia estaba llena y no había espacio para público. Fíjate que Todo bonito, lleno de qué catecúmenos. bonito. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir, pero este año no hubo manera por el trabajo. Pero bueno, Yo sí, vamos. yo sí fui. Tú sí, te quedaba ahí. No me queda de otra. Sí. Es verdad. Bueno, Me hace gracia porque una señora se me acercó al final de San José. Yo estaba con el grupo de San Luis, pero ella es de San José, pero claro, me conoce. Entonces se acerca y me dice, mire, que el nombre de a Juan no lo leyeron. Yo no me acuerdo ahorita el apellido, pero yo no sé quién es Juan. Claro, yo el día que los ayudé con el ensayo, pues lo debo haber visto. Me dice que no lo leyeron. Y entonces yo le digo, pero estaba en el libro el nombre. Sí, lo apuntaron, pero no lo leyeron. Y le digo, mire, no se preocupe, si está en el libro, está elegido. eso es lo importante. Sí, pero él saludó al obispo, le digo, y me dice, sí lo saludó. Entonces quédese tranquila, que es que mire, uno cuando se monta allá arriba a dirigirse al obispo y a leer todos esos nombres, uno también se pone nervioso y ella me mira así como que, y yo de verdad, uno se le traba la lengua y todo ahí. Yo sé lo que tú haces todos los días. Bueno, no todos los días. Ay, no, una vez al año, pero hay demasiada gente y de verdad, entonces uno empieza y si digo las palabras que no son como es, entonces vas practicando por la fila de todos los encargados, los directores de García y de Rica. Es una ceremonia. Y entonces uno practicando toda la fila, Bishop Vázquez, que de esta parroquia le presenta, y cuando llegas ahí, ¿cómo es que era lo que iba a decir? Eso pasa. Pero estuvo muy bonito. Sí, mira, cuando estaba preparando el santo, me acordé de una santa que hablamos ya hace mucho tiempo y pensé en esa historia, no me acuerdo ahorita, ya se me borró el nombre, pero no sé si te acordarás de una santa, de una mujer, vamos a ver, perdón, Rebobino. Ajá. Era un monje, creo que de nombre Germán, creo que no sé si es beato o santo, que va y se hospeda en una casa de un amigo y era una persona bien, pues, pudiente, exactamente, de dinero. Y al frente de esa casa había una casa muy bonita y había una mujer muy bonita. Y él le pregunta a su amigo y dice, bueno, ¿y de quién es la casa? Y tal. Dice, bueno, es una mujer de aquellas, tú sabes, de vida fácil. De la mala vida. De la mala vida, y por eso tiene la casa y toda la cuestión. Entonces él, un poco así, bueno, en la noche empieza a cantar salmos, música. ¿Te acuerdas esa historia? Y entonces la mujer se despierta con los cantos de este señor, de los salmos, de este monje, y entonces va al día siguiente y dice dónde está el que cantaba. Y entonces San Germán, o el Beato Germán, la envía de donde lo ve el obispo, y esta santa, pero se me olvidó el nombre y pido disculpas. Pero a mí también se me olvidó. Pero sí te recuerdas esa historia, sí. Bueno, porque esa es la que había elegido para hablar hoy. Pero como ya lo había hablado cuando estaba viendo la historia, decía, no, ya hablamos de esta mujer. Entonces... Ay, pero ahora me debes recordar el nombre de esa señora. Bueno, ahorita te lo digo cuando me acuerde, pero bueno. Perdón porque no me acuerdo ahorita. Pero no vamos a hablar de ella. No, vamos a hablar de Santa Ana Lai, que me acordé también o leí su historia,
y pensé en todo lo que está pasando ahorita dentro de la iglesia, sobre todo esas persecuciones constantes. Incluso aquí, y sobre todo, bueno, esa noticia que tenemos también. No la digas todavía. No la digo. Pero bueno, todo esto y dije, vamos a hablar de Santa Ana Online. Vamos a ver, el martirio romano nos dice, de Londres, Inglaterra, Santa Ana Online, viuda y mártir, que al fallecer su marido fue desterrado, se lo sacaron de ahí de donde vivía, por ser católico, ofreció su casa para acoger a sacerdotes, o sea, daba albergue a los sacerdotes. Y por esta razón, bajo el reinado de Isabel la primera, fue ahorcada en 1601. Porque es que la reina Isabel I, la que se murió ahorita, era Isabel II. Era Isabel II. Esta Isabel I fue una anticatólica, pero aguerrida, recalcitrante, que puso unas leyes terroríficas contra los católicos. Sí. Entonces, bueno, y desde ahí empezaron los pleitos en Irlanda. Y seguramente en ese empeño de, pues nada, los anglicanos, de toda esta gente. Sí. De todo que ella era la cabeza de la iglesia y la iglesia de Inglaterra, y todo el que estuviera en contra había que matarlo. En esa época hubo muchísimos mártires. Bueno, lo cierto es... pero al final... Bueno, es que de los mártires, acuérdense que siempre de los mártires es la sangre, que es la semilla que germina. Pero no solo eso, sino que las mismas personas que murieron, lo terrible fue que pasaron por tortura. Bueno, pero las personas que murieron fueron por el cielo. Entonces ella creía que hacía mal. Pero no lo hizo muy bien. Pero fíjense, la fecha de canonización de nuestra santa, de Santa Ana, fue el 25 de octubre de 1970 por el Papa Pablo VI. San Pablo VI, ¿verdad? San Pablo VI, sí. Nos cuenta su historia, que fue hija de William, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, Heigan, algo así, de Exes, caballero de una buena posición social, económica, y además pues, un ardiente calvinista. O sea, que era protestante. Era protestante, bueno, a donde no hay más. Cuando nuestra santa y su hermano manifiestan sus intenciones para convertirse al catolicismo, los dos fueron repudiados y desheredados por su padre. O sea, el papá le dijo, conmigo no cuente. Ana contrae matrimonio con Roger Light, que era un converso como ella, al igual que ella. Pero poco después de su casamiento fue Roger detenido por asistir a una misa. Luego, tras un breve encarcelamiento, o pues eso, pues, privado de libertad, luego fue puesto en libertad y se le permitió ir al exilio en Flandes, donde murió en 1594. O sea, fue desterrado del lugar, lo mandan a otro lugar y muere lejos de nuestra familia y de la Santa Ana. Luego, el padre, el sacerdote John Gerard, establece una casa de refugio para sacerdotes en Londres y allí pone a cargo a la señora Lyne, a Santa Ana Lyne. Después del escape del padre Gerard de la torre, esa torre de Londres famosa donde ponían preso todo el mundo. Ahí murió Santo Tomás Moro. Exactamente, en 1597, y al mismo tiempo que las autoridades comenzaban a sospechar que Santa Ana le ayudaba, fue transferida a otra casa, nuestra santa, y ella misma convierte esa otra casa en un centro de reuniones para los católicos que vivían cerca. Luego, el día de purificación, eso sería en el 1601. En la purificación de la Virgen sí. El padre Francis. El 2 de febrero. Y porque todo esto pasa para el 26 y 27 de febrero, sí. El padre Francis Page, un jesuita, estaba a punto de celebrar la misa en ese lugar cuando entraron unos de estos cazadores, vamos a llamar así, de sacerdotes. Imagínate, cazadores de sacerdotes. Así, imagínate tú, qué horrible. Pues el padre en ese momento
se quita toda la vestimenta religiosa, se mezcla entre las otras personas, pues ya a estas personas, a estos cazadores, le bastó solamente la presencia de un altar preparado para la ceremonia para arrestar a Santa Ana y por supuesto. O sea, el sacerdote se salvó porque se mezcló. Pero se llevaron a pero Santa claro, Ana. la persona a cargo de todo eso la dueña de la casa. Santa Ana. Fue enjuiciada en Old Bailey el 26 de febrero de 1601 y luego fue acusada, según el acta 27 de la reina Isabel I, es decir, por darle refugio o albergue a un sacerdote, aun cuando no podía probarse de que estaba el sacerdote, estaban todas las cosas en el altar, pero nunca no había encontraron al sacerdote. Nunca lo encontraron también porque se mezcló entre Pero todos. para lo que les importaba a ellos eso, ¿verdad? Sí. Lo que querían era matar a los católicos. No, y además también hasta bueno, no sé si se puede asustar a los demás. Como asustar a los demás también, claro. Un escarmiento. El día siguiente fue llevada, el día 27, porque lo escucharon el 26, fue llevada a la horca y valientemente proclamando su fe a la religión católica, a seguir a Cristo, pues alcanza el martirio por el que había rogado, muriendo el 27 de febrero de 1601. Un día como hoy, hace 400 años. Hace 400 años. Luego su destino lo compartieron, ese mismo martirio, los sacerdotes. Uno era Mark Barwell, y el otro era el que es beato. Y luego el otro era Roger Philco, jesuita, que fueron ejecutados él al mismo tiempo también. Como bien dices tú, pues, bueno, ya lo hablábamos anteriormente, que en esa época hubo muchos mártires. Pero bueno, los llaman así los mártires ingleses, luego los mártires de Inglaterra. De Inglaterra, sí. Uno de ellos, Roger Philco, había sido por mucho tiempo amigo y además frecuentaba pues esa casa de refugio y era además confesor de Santa Ana Line. Después de entrar en la Universidad Inglesa de Reims en 1588, y eso es lo que nos habla acerca de este padre Roger Philco, fue enviado junto con otros en 1590 a colonizar el seminario de San Albán en Valladolid. Y una vez que terminó allí sus cursos, fue ordenado y enviado a la misión inglesa. O sea, después que termina Valladolid, en España, ahí lo mandan a Inglaterra para que vaya a hacer su misión. El padre Garner le hizo pasar un periodo de prueba de 2 años para comprobar el temple y sobre todo para poder admitirlo en la sociedad, pero sobre todo ver su decisión, que tan fuerte era su decisión de evangelizar ahí en Inglaterra. Luego, al ver que era ferviente y valeroso, que era una persona pues de alta era templado, exactamente, lo admite finalmente. Claro, que era época de mucha dificultad y de prueba. Porque, bueno, y a los católicos. Exacto. Y yo me imagino que muchos se infiltrarían. Y muchos seguro. Se infiltrarían queriéndose pasar por católicos para después decir dónde se escondían los sacerdotes. Y todo. Exactamente. Pues ya iba a cruzar hacia el continente, por decirlo hacia la tierra, para cumplir su noviciado cuando fue arrestado por sospecha de ser sacerdote. Inclusive después de entrar a un juicio, que además fue una gran farsa, porque era sospecha de que era sacerdote, pero nunca pudieron probar. Y lo ejecutaron. Y a él lo ejecutan exactamente. Luego, en 1970, como habíamos dicho anteriormente, Ana Line fue canonizada por el Papa Pablo VI entre los 40 mártires de Inglaterra y Gales, cuya fiesta en conjunto se guarda el 25 de octubre, lo que tú decías, son los mártires de Inglaterra. Que se celebran el 25, y esta fiesta, Ana, el 27. El 27 muere el 27, pero la iglesia celebra cada 25 de octubre, pues, todos aquellos mártires, 40 mártires que hay. Sí. Bueno, esta es la vida de nuestra se llamen Ana, aunque su nombre sea por otra Ana, no importa. No importa. Y además puedes acordarnos de, vamos a ver, el aprendizaje aquí es que uno tiene que... La valentía y además también pegarse mucho a la oración, porque como una vez escuchábamos, a mí se me quedó eso, si una persona no es de oración, de sacrificio, o sea, una persona piadosa, de un gran amor a Dios,
si te llega el momento del martirio, a lo mejor, pues como decimos nosotros, arruga y dice, no, pero mejor aquí, que digan aquí corrió, no aquí murió. Exacto, pero entonces ahí vemos esos Por eso mártires es que hay que rezar que de mucho. verdad, Exactamente, y además, su vida. fíjate que cuando lo estabas leyendo decías que ella alcanzó el martirio por el que tanto había rogado, o sea, seguro que ella le pedía a Dios que le diera la valentía, la fortaleza para si se encontraba en esa situación, Yo pienso decirle igual, que sí. yo pienso igual que al igual que el sacerdote que veíamos, Gar sabía lo que va a pasar. O sea, sabes, como si te dijeran ahorita, oye, Betty, ¿sabes qué? Vete para Nicaragua. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en Nicaragua. Y si me voy a evangelizar, pues sé que me puedo meter en un problema. Entonces, claro, más o menos esa era la situación. Pero más o menos no, yo diría que era igualita la situación. Pero eso me imagino que ella estaría rezando, pidiéndole a Dios por fortaleza. Sí. Y la consiguió. Y la consiguió, exactamente. Así que bueno, una gran santa de oracióncita. Tenemos una oración y como decía Betty, para todas aquellas Ana, la felicitamos en su día. Y para pedirle a Dios eso, por la fortaleza. Para todo lo que proclamar nuestra fe. Para todo el que se encuentre en esa situación, pues tenga. No, y nosotros a lo mejor no estamos ahorita frente a la oportunidad del martirio así físico, pero de pronto en el trabajo, entre los compañeros de trabajo, en la escuela, nos da pena proclamar la fe. Y que entonces nos vayan a decir que somos esto, que somos buenos. Ahí, pedirle a Dios esa fortaleza. Un ejemplo claro es el miércoles de ceniza. Yo recuerdo que se los comentaba a los niños que decían, cuando le pongan la ceniza, llévenla con orgullo. O sea, llévenla feliz. Fueron y le impusieron la ceniza. Pero hay gente que se puede avergonzar. Porque, bueno, y también hay gente, estaba escuchando el otro día en la radio de un señor que llamó y decía eso, que estaba preguntando sobre la ceniza porque él se la puso y en su trabajo algunos compañeros protestantes de los que no usan ceniza se burlaron y le dijeron cosas y lo confundieron también. Entonces el locutor le decía, bueno, pero es que tampoco tienes que quedarte con la ceniza todo el día. Lo que pasa es que es una manifestación de que somos católicos. Pero te lo hubieras podido quitar. Pero ahí está el detalle. Entonces, no te quites la ceniza. Llévala como un católico que eres y con orgullo, lo que significa. Da testimonio. Testimonio, exactamente. Y mira, bueno, uno nunca sabe, porque hemos escuchado con inclusive sacerdotes que se quitan el clérima porque no quieren a lo mejor que se hable. Que los escupan en la calle. Exacto. Y han sido testimonios o personas que han ayudado a otros a un buen morir o una bueno, pero esos no son los que se lo quitan, son los que se lo ponen. Bueno, pero me refiero, recuerdo una historia del sacerdote que se lo había quitado y después se devolvió y cuando se lo puso, porque iba a un hospital, pero es que eso fue en la época, eso fue justo en el momento en que salieron las noticias del escándalo, no sé qué, y ya lo habían escupido en la calle. Entonces le iba a una visita a un enfermo y pensó, no me voy a ir con el cuello porque me van a volver a escupir. Y después dijo, no, sí me lo voy a llevar. Y se lo llevó y confesó a un enfermo terminal, que además se murió ahí, que la esposa, creo, el familiar, coincidió con él en el ascensor y como llevaba el cuellito, le dijo, por favor, estoy desesperado buscando a alguien. Sí, y eso la verdad, pues no es nada. Bueno, nosotros hemos contado también la historia nuestra que nos pasó con mi hermano allá en Dallas. Sí. De que entramos, yo decía, ¿cuál historia? De que entramos a un Whataburger y la señora le pidió que se quería confesar. Y fíjense, todo era porque iba vestido de sacerdote. Bueno, esto es dar testimonio. Entonces vamos a tener esa oración, ¿verdad? Sí. Pidiéndole. Muy bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, por cuya providencia la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, concede que nosotros, que recordamos ante ti a la mártir Santa Ana Lai, seamos como ella, firmes en nuestra fe en Jesucristo, a quien obedeció hasta la muerte y por su sacrificio produjo una abundante cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa Ana Lai, ruega por nosotros. Bueno, con esto nos vamos entonces a un espacio de... para la noticia. Para la noticia, ya regresamos. La noticia del día.
Bueno, amigos, aquí estamos de regreso para las noticias del día, La noticia del día, de la semana. de la semana, ¿verdad? Ujú, Mira, la primera noticia es sobre Carlo Acutis. ujú. Y tenemos que recordar que en estos días están sus reliquias dando vueltas por la diócesis, que lo comentamos Lo hace habíamos 2 semanas. comentado, sí. Ujú. Entonces, bueno, busquen su noticia por ahí de dónde está para ir a visitarlo si les es posible. Ujú. Entonces, su mamá habla de la película El cielo no puede esperar y dice, o sea, le hicieron una entrevista a raíz de la película y entonces, entre otras cosas, ella comentaba que Carlos, él buscaba ser mejor, hacer el bien por amor a Dios. El 24 de febrero llegó a las salas de cine españolas. ¿Cuándo llegará aquí? No sabemos. Espero que tú. El luminoso documental El cielo no puede esperar. Primera biografía fílmica sobre el beato británico-italiano Carlo Acutis, que murió a los 15 años a causa de una leucemia. La madre de Carlo cuenta que él, Carlos, desde que tenía 3 años o 3 años y medio, comenzó a mostrar una gran piedad y religiosidad. Por ejemplo, si pasábamos delante de una iglesia, quería entrar a saludar a Jesús crucificado, Jesús en el tabernáculo. Y si salíamos a pasear, sobre todo en primavera, quería recoger flores para llevárselas a la Virgen. Qué bonito. Ujú. O me hacía preguntas sobre la fe. Además, le gustaba que le leyeran historias de los santos y de la Biblia. Tenía mucha fe y mucha preparación religiosa a su corta edad. Tanto es así que realizó su primera comunión a los 7 años en lugar de a los 10. O sea, debe ser que donde él vivía, la edad para la primera comunión era a los 10 años. Ujú. Y desde ese momento comenzó a ir a la Santa Misa todos los días, Mira tú. a hacer adoración eucarística antes o después de la misa, a rezar el rosario, aunque en realidad ya lo hacía desde los 5 años y medio, Wow. y a leer la palabra de Dios todos los días. Su vida de fe era extraordinaria. Impresionante. Ujú. En la película se aprecia la facilidad que Carlos tenía para hacer amistades o de ayudar a los mendigos de la calle. Él le mostraba estos actos de caridad. Le preguntaron a su Le mamá. preguntaba a su mamá y decía sí, sabía que Carlos ayudaba a muchas personas, ancianos, mendigos. Llevaba sacos de dormir, mantas y comida a la gente de la calle. Hablaba con ellos, los ayudaba, los aconsejaba, los llamaba por su nombre. Su apostolado no era solo con ellos, era también con jóvenes que sufrían bullying, que tenían problemas para socializar. Su apostolado era muy amplio porque era un chico que pensaba primero en los demás y luego en sí mismo, que veía en los demás a Cristo crucificado y resucitado. Veía en cada uno de ellos el rostro de Cristo. Y así fue hasta el último momento. Antes de morir se preocupaba si las enfermeras lo tenían que mover. Él estaba inmóvil, aunque era delgado, medía 1,83, que es más o menos como unos 6 pies. 6 pies y algo. 6 pies que más o menos, no, 6 pies y algo. Sí. Resultaba complicado. Yo sé porque cambiarle. tú eres 6 pies y eres 1,80. Está muy bien. Entonces debe ser 6 pies y 3 pulgadas. No digo cuánto. ¿Ves? Bueno. Pero era más de 6 pies. O sea que era largo. Ok. Sí, era alto, era alto. Resultaba complicado cambiarle de posición, aunque era flaco, ¿no? Si le preguntaban si estaba sufriendo, respondía que había gente que sufría más que él. Nosotros ya lo sabíamos, porque en casa era igual de generoso con todo el mundo, decía la mamá. Qué bonito. Fíjese que historia tan bonita. Y vemos un muchacho joven, De 15 años se murió y ya hacía todo eso. apenas de 15 años. No, y fíjate que decía que desde 5 años ya rezaba el rosario. Y uno a veces cree que los niños de 10 se van a morir si rezan un rosario. Exactamente. Así que ese rosario en familia, qué importante es. Sí. Bueno, la otra noticia que tenemos, y es lo que al principio del programa no dijimos, Medio comentado. comentamos, y que sí es, pues, vamos a ver, sí, da tristeza. Es que asesinan a David O'Connor, que es un obispo auxiliar en Los Ángeles, que era un gran pacificador con un corazón para los pobres y los inmigrantes. El padre David, o el obispo David, obispo. David O'Connor,
de 69 años, apareció muerto por una herida de bala en Hacienda Heights. Es un shock y no tengo palabras para expresar mi tristeza. Eso lo comenta Monseñor Gómez, que era el arzobispo de Los Ángeles. Como sacerdote y luego obispo aquí en Los Ángeles durante 45 años, el obispo Dale fue un hombre de oración profunda que tenía un gran amor por nuestra Madre bendita, afirmó el arzobispo José Gómez en un comunicado. Era un pacificador con un corazón para los pobres y los inmigrantes y le apasionaba construir una comunidad donde se honrara y protegiera la santidad y la dignidad de cada vida humana. Continuó el arzobispo Gómez. También un buen amigo y lo extrañaré mucho. Sé que todos lo haremos. La noticia ha conmocionado a toda la diócesis, que sobre las circunstancias de la muerte no han querido pronunciarse. Solo dijeron que había fallecido repentinamente. La policía del condado de Los Ángeles explicó que estaban investigando la muerte a tiros de un hombre adulto a las 12:57 p.m. del sábado. El cuerpo de David O'Connell, de 69 años, fue descubierto en el número 1500 de Yalu Avenue en Hacienda Heights, alrededor de la 1 p.m. Ya hay un poquito más de noticias. Perdón. Me agarró el carrasposo. Te lo pegué. Sí, ya hay un poquito más de noticias. Ya atraparon al asesino. Se entregó. Bueno, no, en realidad no se entregó. ¿No se entregó? No, lo atraparon por unos tips de los vecinos de ese señor, pero no, la policía lo fue a buscar. Lo que pasa es que él se encerró en la casa y al final salió y se entregó, pero la policía estaba ahí para allá sacarlo a juro. Ok. Bueno, claro, es un acontecimiento muy triste. No entristece a Una todos. nota más triste es que era un hispano. Y ese obispo se había dedicado muchísimo a trabajar en favor de los inmigrantes. Entonces uno dice, ay, Dios. Sí, pero bueno. Uno de los nuestros, pero bueno. Rezar. Y sobre todo... Rezar también por el señor asesino. No, claro. Para que se convierta y eso le sirva. Y también, bueno... dicen que el obispo Gómez, ayer o anteayer, no sé, cuando por fin ya dijeron que el señor se entregó y tal, el asesino. En un comunicado que leyó, pues nada, no pudo contenerse el llanto. Sí. Se ve que lo quería mucho. Pero todo el mundo, yo vi esa noticia por primera vez en Twitter y me impactó la cantidad de gente que estaba en shock, que lo lloraban, que cómo era posible, que tan bueno que era él, que tal. Es impresionante, o sea, que era un buen sacerdote. Cómo pasan estas cosas, pero bueno, todo está en manos de Dios. Bueno, señores, nos vamos a la musiquita. A la musiquita, muy bien. Me da risa, pues siempre digo una musiquita. Sí, vámonos a una musiquita y ya regresamos. Música para el alma. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y se ha convertido en piedra angular. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Ningún otro nombre puede salvar. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y se ha convertido en piedra angular.
SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús le contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es un evangelio muy bonito. Porque además... Porque Jesús es pila. Pero no solamente pila, él sabía perfectamente lo que íbamos a preguntar y lo que tenía que decirle. Pero es que además, estos señores, que muchas veces uno dice ellos, así como los fariseos, los escribas, y somos nosotros. Entonces uno dice, bueno, así no pasa muchas veces. Y además preguntan con qué autoridad, o sea, lo ponían entre la espada y la pared para ver si lo agarraban. Pero además ellos se la pasaban poniéndole a Jesús así como trampitas, como en Venezuela decimos, conchita de mango. Conchita de mango. Ajá, para ver si se resbalaba. Y hoy Jesús se las pone a ellos. Y bien buena que se las pone porque se quedan mudos. Se quedan, como dices tú, con los ojos claros. Con los ojos claros y sin vista. Pues resulta que, bueno, esta es la tercera jornada de Jesús y los apóstoles en Jerusalén. O sea, ellos estaban en Betania, iban y venían. Entonces, primero hablamos de la higuera. El otro día fue la purificación del templo, cuando sacó a los mercaderes del templo. Y ahora llegan por tercera vez, el tercer día, esto todo antes de la Pascua, al templo. Y claro, ya los fariseos están así, pero que los dientes le chirrían de alguna la manera, rabia que tienen. De alguna manera no hace que caigan en la trampa. Bueno, sí. Y entonces le preguntan eso. Y seguramente su odio estaba más enraizado, y por eso estaban acechando a Jesús por esa purificación que Jesús hizo del templo, que lo leímos la semana pasada. Entonces, desde ese momento dice que buscaban el modo de perderle, o sea, de matarlo, de entregarlo, de deshacerse de él, digamos así. Entonces ahora vienen y le piden cuentas por la acción que hizo, pero después para nada sirve que uno diga la verdad o lo que sea, porque después, más adelante, ya lo veremos, ellos tergiversan todo lo que Jesús dijo para poder condenarlo a muerte. Cuando dicen que dijo que iba a destruir el templo. Mentira tras mentira. Y me hace gracia porque vemos de verdad esa ingenio de Jesús que a veces a nosotros nos falta para responder a la gente que también a veces nos quiere hacer caer o confundir. Porque esos hombres, o sea, de verdad eran unos mentirosos. Bueno, como todo lo que va contra Jesús y contra Dios, que viene todo lo que viene del demonio es mentira, porque es el padre de la mentira. O sea, ya Jesús había ofrecido pruebas suficientes de su mesianidad. Y el mismo Juan Bautista había dado testimonio de que Jesús era el Mesías cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, Juan lo anunció, pero claramente. Entonces, claro, ellos estaban todos enredados y le dicen: danos pruebas de que tú eres el Mesías. O sea, en realidad ustedes no quieren pruebas.
Entonces lo que quieren es aquí enredarme Buscando ver cómo- y cómo deshacerse de mí. Exacto, poniendo zancadilla. Pero no se lo voy a poner tan fácil, dijo Jesús. Jesús acepta ese diálogo, o sea, pero antes de dar la respuesta, como que los pone en su sitio para hacer ver cuál era el fondo del asunto en realidad. Y entonces les hace esa pregunta acerca de Juan el Bautista. Y entonces los pone, claro, ahí en evidencia delante de todo el mundo. Porque si aceptaban el ministerio de Juan el Bautista como el precursor del Mesías, entonces ¿por qué no me aceptan a mí, que yo soy el Mesías? ¿Por qué me están diciendo todo esto? ¿Por qué me piden pruebas? Y si decían que Juan no era el precursor, que no era profeta y que no aceptamos su ministerio, entonces estaban, con el perdón de la expresión, yo no sé si en algún país eso se verá muy feo, pero en Venezuela lo decimos y no es grosería, cuando dice que estaban chorreados estaban asustados. De que la gente les cayera encima, claro, porque la gente tenía a Juan por profeta. Entonces fíjate que ahí también se ve cómo eso se puede tomar hasta para el bullying. Los bullies en el fondo son unos tremendos cobardes, que en lo que están enfrentados al asunto pues salen corriendo, huyen. Entonces aquí vemos a esto, al final no responden, porque si respondían una cosa era darle la razón a Jesús y van a quedar como idiotas. Si respondían la otra era echarse encima a la gente y no estaban dispuestos a eso. Lo vieran y van a fregar. Y entonces, claro, por eso Nuestra Señora contesta de esa manera. Dice, yo simplemente tampoco le contesto. Exactamente. Entonces ellos no estaban dispuestos. Además estaban tan ciegos por el odio que lo que está como evidente no lo quieren reconocer. Y entonces ahí es cuando ya planean la muerte de Jesús. Entonces, como decimos, por un lado, voy a leer algunas palabras de San Agustín que habla de esto. Dice, por un lado temían al pueblo, por otro lado a la verdad. De una parte eran tímidos, de otra envidiosos, pero en cualquier caso ciegos. La prueba de la huida es el temor del corazón. Temían que el pueblo les apedrease si decían que el bautismo de Juan procedía de los hombres. Temían quedar convictos por Cristo si decían que procedía del cielo. O sea que en realidad son cobardes por donde los miren. Exacto. Y entonces dice, ay, no sabemos. Pero bueno. Bueno, es como dicen, las mentiras tienen patas cortas y siempre son descubiertas. Y todos estos engaños que vemos, lo que tú mismo decías, los hermanos que tratan de separar, de esa, como, sí, zancadilla. Y confundir. Bueno, al final todo eso se cae, pero siempre uno tiene que andar con la verdad, y la verdad es Cristo. Mire, en este episodio hay una lección que siempre es actual, o sea, no va a pasar de moda. El que se atreva a pedir cuentas a Dios quedará confundido. Y tenemos que pensarlo en nuestra oración, en nuestro diálogo con Dios. O sea, ¿cuántas veces le pedimos cuentas nosotros? O sea, dime con qué autoridad haces eso. Entonces a veces le decimos a Dios, dime por qué no curaste a esta persona. Dime por qué me pasó esto a mí. Explícame por qué no me ha salido el trabajo que estoy esperando. Explícame por qué estoy pasando por esta situación. Que no me tiene que explicar nada. Él es Dios. Entonces a veces uno tiene que tomar tu lugar. Como es que en Venezuela también decimos, se tiene que tomar una pastillita de Ubicatex. Entonces eso, como que ubícate. O sea, Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Mira, lo más importante es cumplir su voluntad. Porque su voluntad es todo el amor hacia nosotros y lo quiere todo para bien. Entonces, claro, lo que tú dices y lo que hablábamos al principio, que muchas veces sucede que somos esos mismos fariseos, somos esos escribas. Y uno los critica a ellos y dice, ¿cómo es posible? Esos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Casi que le cantamos la canción de Paquita la del barrio. Rata de dos patas, casi. Casi. Pero y somos nosotros.
Entonces, claro, lo mismo que tú, lo que tú estás comentando, que cuestionamos a nuestro Señor. Cuestionamos su voluntad, cuestionamos sus decisiones, cuestionamos el tiempo, cuestionamos por qué. Cuestionamos su plan, y simplemente es, Señor, que se haga tu voluntad. Siempre, 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 siempre. Y como decimos, mira, mucha gente lo dice y uno lo dice y es tal cual. Dios sabe más y sabe por qué hace las cosas en el momento en que las... No, y es que nos falta la fe de saber que eso es lo mejor. Que eso es lo mejor. Aunque yo ahorita no lo entienda, aunque esté así como que... eso es lo mejor. O sea, porque además es un padre amorosísimo que me creó porque me ama y me sostiene en la vida porque me ama. O sea, el día que Dios se canse de mí y deje de pensar en mí, yo desaparezco, ¡puf! Ya no está. O sea, como que, ¿qué se hizo? Dejó de existir. Entonces, o sea, un Dios que te ama así con esa locura, que vino aquí a la tierra a morir por ti, que te ama, pero más que todos los padres y las madres de la tierra juntos, como decía San José María. ¿Y tú crees que te va a estar haciendo pasar por alguna cosa solo por placer de que sufra un poco? Eso somos nosotros los que actuamos así. Pero Dios no actúa así. No, y muchas veces ponemos pensamientos que no son de Dios, como si fueran de Él. Cosas que tú sabes, no se lo maquina, ¿no? Entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué hice lo otro? Incluso la gente que de pronto dice, no, Dios me está castigando porque hice esto. Pues, no, Dios no castiga, Dios ama. Uno mismo se castiga. O sea, quiero decir, cuando, claro, porque no vayan a malinterpretar, o sea, va a haber un juicio. Vamos a ser juzgados al final de nuestra vida y vamos a recibir el premio o el castigo eterno, pero no porque Dios te lo está dando. Bueno, el premio sí te lo da Él, porque quiere, porque uno solito no podría. Pero con que nosotros le digamos, perdóname y te amo, ya eso para Él es suficiente, para darnos la gracia. Pero si le decimos, no me interesa tu perdón y no te amo, entonces nosotros mismos somos los que nos castigamos. Uno mismo es el que se condena. O sea, Dios no es que nos quiera castigar ni que nos mande para el infierno. Uno mismo se manda para el infierno. Eso es correcto. Entonces, otra cosita, perdón. Es que me acordé que el sábado, el padre, uno de los padres que celebró ahí, el padre John, que celebró en San Joseph, hablaba de las tentaciones, del demonio. Y entonces, no puede ser, se me acaba de ir la idea que te iba a decir, pero era algo muy importante. Eso te viene ahora, porque bueno, a ver si le recuerdo. Lo cierto es que el padre, de la homilía que daba, pues hablamos de la... ¿Ya te tengo? Sí. Entonces, echo para adelante. No, porque él estaba hablando de las tentaciones, que decía que el modo en que el demonio tentó a Jesús es el mismo modo que usa para tentarnos a nosotros. O sea, Jesús tenía hambre y lo tienta con el hambre, o sea, con la comida, con las tentaciones de las cosas del cuerpo, decía él. Después lo tienta con con el intelecto, el intelecto y así, la importancia, porque mira, pero si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, que Él no va a permitir que te pase nada, o sea, como que, yo soy tan importante que tal. Y luego lo tienta con el poder. O sea, si me adoras, todo esto será tuyo. Entonces yo pensaba que a veces uno dice, no, pero yo sí creo en Dios, yo lo quiero, yo lo trato, y sí, no, yo estoy tranquilo, pues, o sea, yo no estoy así que le digo a Dios, no. Porque a veces pensamos que los que se van para el infierno que le dijeron a Dios así de frente, no me interesas. Es que le decimos a Dios, no me interesa de distintas maneras. Y una es esa, con las tentaciones del poder, del dinero. Bueno, algunas personas se lo dicen con las del cuerpo. La glotonería, la bebida, las drogas, el sexo fuera del matrimonio. Todo eso es decirle a Dios, no me interesa. Me interesa más este placer. Pero luego también, cuando tenemos ese afán por el dinero, por tener cosas, por el trabajo, no puedo ir a misa porque tengo que trabajar, porque tengo que mantener a mi familia y darles un estatus. Seguro que esas horitas que no trabajaría para ir a misa,
A lo mejor no me van a permitir, no sé, ir a comer todos los domingos afuera. Pero me ganó el cielo. En cambio, estoy diciéndole a Dios, no me interesa más el dinero. Ese es mi ídolo. O sea, ese es el Dios para mí. Aunque yo por otro lado diga, sí, yo amo a Dios, sí, yo lo quiero. Pero mi Dios en realidad es el dinero, es el trabajo, es el poder, es la fama. Dime tú ahorita todo eso con el TikTok, con el YouTube, con Sí, hay el que tener mucho cuidado Instagram, de no distraerse en esas cantidades de cosas muy humanas. que lo convertimos en Dios. Sí, exactamente. Y luego, por otro lado, descuidar las cosas que sí tenemos que poner importancia, como es esa cercanía, ese cumplir la voluntad de Dios, ese amar. La vida eterna, que lo que nos jugamos es la vida Sí, eterna. y luego, por otro lado también, que yo recuerdo cuando el padre hablaba, era así como, bueno, voy a hablar del demonio. Y porque a veces no se habla de él y hay que tener algo en cuenta. Cuando no se habla del demonio, es que más está allí. O sea, se disfraza, está feliz. Está feliz de que no lo nombre. Por ejemplo, yo siempre me he fijado en esto y digo, oye, ¿qué cosa como, por ejemplo, en los dibujos animados en televisión, a veces, muchas veces, y lo vemos hace mucho tiempo, eso no es ahorita, que se pone un muñequito con cachitos y con rabitos, y el demonio, y la tentación, y el angelito bueno, y el angelito malo, y uno, bueno, así empezó a verlo. Pero hoy en día es peor, porque vemos cosas disfrazadas de bien, que son horribles, que están muy mal, que lo empiezan a verlo, a ponerlo que si fuera muy normal. Como decías, a normalizar las aberraciones más grandes. Exactamente. Como, por ejemplo, bueno, que lo vemos desde hace algún tiempo, la homosexualidad. Ahora, por ejemplo, andan con la cuestión de los lo de los niños. Lo de los niños. Esto de tener. Bueno, los transgéneros. No. ¿Qué? Vale, quien abusa de los niños. La pedofilia. La pedofilia. Sí. Entonces, claro. La quieren normalizar. Exacto. Ya. Entonces todo como va disfrazado y el demonio, que además es un gran mentiroso y es un odio muy grande que carga encima, que yo pensaba que iba a decir que el sacerdote comentaba que el demonio no toma descanso ni tampoco se rinde. Así él decía, él no renuncia nunca. Ajá, es verdad, él decía eso. Luego también tenemos que ver otra cosa que es importante, lo escuchábamos en esto, creo que fue ayer, no recuerdo bien, un sacerdote que comentaba, decía, las tentaciones que van a llegar son las que tú puedes llevar, las que tú puedes vencer. Nunca va a haber más allá de lo que Dios permita. Entonces, y esas tentaciones te llevan a ser más santo. Y ser más fuerte. Y más fuerte, porque cuando viene la tentación, uno en esa lucha y uno que dice no. Bueno, y también, también podemos ver claro que la tentación no es el problema, porque la tentación en sí misma no es mala. No porque hay pecado hasta Dios, hasta Jesús fue tentado. Exactamente. Y Jesús no tiene nada con el pecado, o sea, pero más lejos de él no puede estar el pecado. Entonces, la tentación en sí misma no es ni buena ni mala. Cuando la venzo, fue buenísima porque me hizo más santo y me acercó más a Dios. Cuando caigo, ahí es cuando se convierte en mala. Lo que dice el Papa Francisco cuando empezamos a conversar con ella. Cuando empezamos a dialogar. Exacto. Cuando empezamos a dialogar, bueno, ahí es cuando la cosa se pone grave. Pero como bien dices tú, la tentación en sí no está mal. Y luego vemos ese gran, bueno, yo no sé cómo a veces uno ve estas cosas y dice qué maravilla y qué grandeza la de nuestro Señor, que tan humano, siendo Dios, fue tentado por el demonio. Y el demonio bien atrevido. Muy atrevido. Pero bueno. Y además mira cómo le dice, si eres hijo de Dios, claro, el demonio había escuchado 40 días antes, en el bautismo, cuando Juan lo bautiza en el Jordán, que sale la voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado, escuchadle. Eso lo escucharon los que estaban ahí. El demonio lo escuchó también. Entonces, ¿cómo lo tienta? Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. O sea, pruébalo. Es que así actúa. Y Jesús rápidamente le dijo, no solo de pan vive el hombre, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exacto. Nosotros no, nosotros somos como Eva. No, Dios no me dijo eso, Dios lo que me... Ahí empieza uno a dialogar. Entonces, si fuéramos nosotros, le hubiéramos dicho,
No, yo sí soy hijo de Dios, pero no voy a prueba y no pique hasta que cae. Por lo cierto, el caso que hay que estar pila, hay que estar todo el tiempo Ojo de la avisor. mano, ¿sí? Y de la mano de nuestra Santísima Madre, Sí. que nos lleva con ella. Y Y de San José, que ya prontito viene su fiesta. El 19 de marzo. Así que tomarse de la mano de nuestra Santísima, de mí nunca te apartes. Nunca. Y bueno, y de verdad vean a ver qué Mira. están haciendo en su parroquia para la cuaresma. para Eso iba a que decir, iba a ser participen. una cuñita. Avance la cuña. Claro, aprovechar esta oportunidad que No tenemos. hagas esa Pero no cuña, solamente te vas a eso. meter en No, problemas. quería hacer dos cosas, Betty, Ajá. para cerrar, porque además ya la hora está ahí. Ajá. Una, ¿cuál es el propósito Bueno. para la semana? El propósito yo creo que va por ese de hacer examen para irnos dando, o sea, a lo mejor pedirle ayuda a la Virgen y al Ángel de la Guarda Que nos ayude a ver para que nos voluntad de Dios. ayuden a darnos cuenta cuando estamos pidiéndole a Dios explicaciones, en lugar de decir, hágase tu voluntad. Ok, ese es el propósito. Sí. Ahora va la cuñita. Para los que están aquí. Este viernes que comienza, este próximo viernes de Todos los esta viernes semana, de marzo. todos los viernes de marzo, en la parroquia San José o San Joseph, aquí en Menor, va a tener una misión de este tiempo de Cuaresma. Y esa misión es aprender, y vaya que nos hace mucha falta aprender, sobre la Eucaristía, la misa, su significado, Los fundamentos los bíblicos. fundamentos bíblicos. No podría Sí. decir cuando nos preguntan así los protestantes, dime, ¿dónde está la misa en la Biblia? Ujú. Eso es más o menos lo que vamos a tratar Sí. de descubrir. Entonces, fíjense, va a ser muy ameno, porque va a estar combinado, uno, con cantos, o sea, va a ser muy dinámico, y luego, la persona que lo Esa preside, la dejamos de sorpresa. ¿nos dan sorpresa? Sí. Pero va a estar muy interesante. Pero va a estar bien, bien interesante. Ujú. Va a haber música, va a haber... A las 6:30 este, empiezan con el Vía Crucis. 6:30 el Via Crucis en español, y luego Y después- seguido de eso a las 7, de 7 a 9 es es la esa misión. Así que si está en la zona, acérquese y puede entonces En la disfrutar, iglesia aprender nueva. y llenarse de lo que el Espíritu Santo Vamos nos quiere todos a decir. aprender. Y Nosotros todo- vamos. Sí, todo en la iglesia nueva. Ujú. Ya la iglesia, la que se utilizaba anteriormente, ahí... Hay muy pocas cosas ahí ya. Sí, ahí simplemente son las clases de catecismo. Bueno, mientras ponen también Sí, sí. Pero todas estas cosas es allí, en la iglesia nueva. Bueno, muy bien, Que amigos. bueno, si van, nos vemos allá porque nosotros vamos. Sí, y con esto y un bizcocho, Nos vemos de hoy en 8. ajá. Como decía mi abuela, amén Jesús. Amén, Jesús. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.